Comenzaremos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con examen funcional renal, hablando acerca del dolor de tipo renal, uretral, vesical, prostato-vesical y uretral. Uretral, ¿ok? Ahora, comenzando con el dolor renal, ese es el dolor en el cual nos vamos a enfocar en esta parte. Como es dolor, él tiene un alicidase. Entonces, ¿cuál es el inicio de este dolor? Es súbito e insidioso. ¿Pero qué sucede? Que es más súbito que insidioso, porque él aparece de momento. Él se va a localizar en la región lumbar. Si nosotros colocamos nuestra mano en la región lumbar, con los dedos, con los 4 dedos hacia adelante y el pulgar hacia atrás, es decir, el pulgar señalando hacia la parte posterior, hacia donde se encuentra el riñón, y los demás dedos apoyados en el abdomen, así el paciente va a venir a su consulta mencionando que tiene un dolor renal. A diferencia de que simplemente si fuera un dolor de columna vertebral, entonces su paciente tendría la mano en posición contraria, con el pulgar apoyado en el abdomen y los demás dedos apoyados en la parte posterior. La intensidad va a depender de su causa. Por ejemplo, si es una pielonefritis, si es una hidronefrosis, una poliquistosis renal, depende de lo que su paciente le diga que tiene. Inclusive las isquemias renales tienen una intensidad realmente característica por el infarto del riñón. ¿Cuál es el carácter? Yo me quedo con el lancinante, pero dice que puede ser sordo, tenaz, constrictivo, pero ¿por qué me quedo con el lancinante? Porque una vez a mí me ocurrió que el dolor no me comenzó de una forma normal, sino que el dolor yo lo sentí específicamente como una punzada en el ano. Eso fue como un puyazo, chácata. Yo lo sentí, me quedé ahí privada, llorando. Yo no había sentido ningún tipo de dolor antes de eso. Fue en ese momento específico en el cual yo estaba haciendo cualquier otra cosa y sentí ese dolor como una lanza. Y ahí quedé privada. La irradiación dice que puede ser hacia la fosa lumbar, entonces, hacia acá. Se puede ir hacia los flancos y a la región umbilical. Es decir, el dolor no necesariamente tiene que estar donde nosotros decimos, ay, ahí, los riñones, me duele el riñón porque me duele aquí en la parte posterior. Sí, es un referente, pero por lo general vean hacia dónde se irradia. Hacia la parte umbilical, el flanco y la fosa lumbar. La duración puede ser horas nada más, días o meses. Y se atenúa según la causa. Por ejemplo, un dolor renal, si hay un cálculo a nivel de lo que es la pelvis renal, este dolor se va a atenuar con el reposo. Y se exacerba con la marcha y los movimientos. Por eso mismo, porque si yo estoy en constante movimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Si es un cálculo, esa piedrita se va a mover. Y por lo tanto me va a doler más. Concomitantemente, su paciente puede presentar síntomas de origen vegetativo, desde vómitos, náuseas, palidez, taquicardia, sudoración, hipotensión, muchos síntomas vegetativos o neurovegetativos. Ya les mencioné algunas de las causas del dolor renal. Por ejemplo, puede haber una pielonefritis, que no es más que la inflamación de la pelvis renal. Es como que si las infecciones que venían de acá, de la vejiga, ascendieron, subieron, siguieron subiendo por aquí, por aquí, por aquí, hasta que llegaron a la pelvis renal. Lo otro puede ser la hidronefrosis, donde no solamente se inflama la pelvis, sino también los cálices renales. Podemos tener una isquemia renal, que puede ser por una isquemia de la arteria o de la vena renal. También placas ateroscleróticas están incluidas dentro de este proceso de dolor renal. La poliquistosis es importantísima porque en la poliquistosis renal el paciente puede tener sus quistes. Es como que si, es de la parte interna, pero imagínense la parte externa llena como de quistecitos, un montón de peloticas. Todas esas peloticas inclusive pueden romperse y ocasionar ese dolor de tipo renal. En el próximo video hablaremos de el dolor ureteral o pieluretral, que es uno de los más importantes y uno de los más traumáticos, pero hablaremos de él en un próximo video. ¿Yo puedo seguir con el video? Sí, puedo seguir con el video. Continuando con los dolores, vamos a hablar de uno de los más horribles, que es el pieloureteral. Este dolor tiene una aparición de igual forma súbita,
se localiza en el mismo lugar, en este caso en la región lumbar. Y aunque aquí dice que la intensidad es fluctuante, por lo general este dolor es tan intenso que puede limitar al paciente. Se dice que es tipo cólico. Sabemos que los dolores tipo cólicos son aquellos en los cuales hay una distensión de una estructura tubular. En este caso los uréteres son estructuras tubulares. Dice que hay franjas hiperestésicas. Sabemos nosotros que tenemos ciertos dermatomas, por ejemplo, T4 o T10. En este caso, a partir de T10 en adelante, más o menos el paciente siente esa gran sensación de dolor. Si se dice que es hiperestésica es porque duele muchísimo. Al igual que en la región genital. Allí duele horrores el dolor pielo-uretral. Ahora, ¿hacia dónde se irradia? Esto es lo más curioso, porque él se va a irradiar, igual que en el anterior, hacia los flancos, la región periumbilical, pero se va hacia la región inguinal. Entonces, no se extrañe que de repente un dolor que viene siendo de los uréteres haga que a usted le duela el testículo, en el caso de los hombres, a las mujeres el labio mayor, los labios mayores, el meato uretral o la cara interna del muslo. Ya saben ustedes, los pieluretrales son los más feos y afectan hasta la región genital. La duración igual, de horas hasta varios días, todo depende de la causa que esté ocasionando este dolor. Él se va a atenuar con antiespasmódicos y analgésicos. Es la única forma que se pueden aliviar. Y obvio, se va a exacerbar y tanto la aparición como la exacerbación puede aparecer debido a marchas y movimientos, porque depende si el paciente, por ejemplo, estaba montando a caballo o estaba en una fiesta y estaba brincando como loco, posiblemente ese cambio brusco de movimiento puede ocasionar que, si la causa es un cálculo, que este cálculo se movilice y por lo tanto ocasione y genere el dolor. Concomitantemente, si se dan cuenta, aquí hay desde trastornos de la micción, puede haber polaquiuria, disuria y estranguria, diaforesis, que es la sudoración, pujos, tenesmo, esa sensación de que no ha acabado de evacuar, náuseas, vómitos y alteración de la motilidad intestinal. Y aquí se incluye lo que se conoce como ilio paralítico, que es una de las cosas que más llama la atención. Hay que tener ojo pelado porque el dolor pielo-uretral puede confundirse con una apendicitis aguda, sobre todo cuando el dolor renal es en el riñón derecho. Hay que saber diferenciar. Y ahorita hablaremos acerca del dolor vesical. Algunas de las causas por las cuales los pacientes a veces acuden a consulta es porque no solamente tienen arenillas o cálculos renales, sino que cuando llegan al urólogo o a su médico de cabecera le hacen ciertos exámenes y se diagnostica también una tuberculosis, en este caso renal, porque hay tuberculosis que también pueden afectar al riñón. Y es como que si este bacilo, este coco, se comiera todo el uréter, el riñón. Y otra causa también puede ser la tosis renal. Imagínense ustedes que, por ejemplo, si el riñón se cae, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir una obstrucción del uréter, porque como que se cae con todo el uréter. Esas son algunas de las causas de dolor pielo-uretral. Aunque también pueden haber tumores. Todo lo que son tumores, riñón poliquístico, tuberculosis, tosis renal, puede ocasionar un dolor pielo-uretral. Continuemos hablando entonces acerca del dolor de la vejiga. La vejiga no es más ese lugar donde se contiene la orina por cierto tiempo. Y recuerden que no debemos contener las ganas de orinar. La aparición de este dolor va a depender de el momento específico en el cual aparezca. Por ejemplo, si es antes de orinar, posiblemente sea una cistitis. Si es al comienzo, puede ser una prostatitis o una
sí, una próstata hipertrófica, hipertrofia de la próstata. Al final, perdón, estaríamos hablando ya de una cistitis, bien sea calculosa o no, que inclusive puede estar acompañada de pus. Ahora, en la localización, el dolor va a estar en hipogastrio, cerca de la localización anatómica donde se encuentra la vejiga, profunda a esa región pélvica. La intensidad es no limitante, pero el carácter es urente, es como ardoroso, como que si te arde, te arde, te arde. La irradiación puede ser en el hombre hacia el glande y hacia la mujer hacia el meato uretral. Es tan extraño porque cuando la cistitis es calculosa y se presenta en niños, el niño va a tratar de como alar su pene, lo ala. Y también ala el glande. Y en el meato uretral la muchachita lo que hace es como restregarse. Ella como que se pasa la mano por la uretra, la parte posterior de la uretra. La duración es variable, se atenúa con analgésicos, se exacerba, ya les he dicho, con la micción, dependiendo si es antes, al comienzo o al final, porque es lo que desencadena el dolor como tal. Concomitantes, el paciente va a tener tenesmo vesical y estranguria. Entonces, este dolor no se parece en nada a este dolor. Posiblemente aquí, de que te duele el glande y el meato uretral, pero no es como este y mucho menos como este. Y eso es lo que podemos hablar acerca del dolor de tipo vesical. ¿Cuáles son las causas? Puede ser una cistitis, calculosa o no, puede haber una prostatitis hipertrófica y así sucesivamente. Para terminar de hablar del examen renal, vamos a terminar con estos dos que no tienen mucha información, porque dependiendo la causa, el dolor va a ser de manera distinta, pero aquí tenemos el dolor prostatovesical. Este dolor principalmente se localiza en la región perineal y rectal. Tiene una irradiación hacia el perineo, escroto y pene. Y lo que podemos decir acá son las causas. Por ejemplo, si su paciente tiene una inflamación de la próstata, es decir, una prostatitis, se supone que el tamaño de la próstata es aproximadamente del tamaño de una nuez. Cuando ésta se inflama, hay que notar si en la hiperplasia prostática, en este crecimiento anormal de la misma, hay presencia de dureza, como por ejemplo si la próstata se encuentra en una forma pétrea, allí sí estaríamos hablando de un cáncer de próstata y eso sí nos implicaría correr. Tendríamos que inmediatamente buscar a un médico para tratar de realmente diagnosticar y decir, ¿es un cáncer de próstata o no? La hiperplasia prostática y el cáncer de próstata no son lo mismo. En una simplemente hay un crecimiento, más no hay dureza. En el otro sí, efectivamente hay una dureza de la próstata. Todos estos cambios a nivel de la próstata, por ejemplo, cuando se hace más grande, este orificio que es la uretra, en este caso se va haciendo más pequeño y por lo tanto va a haber polaquiuria nocturna, es decir, el paciente va a orinar mayor cantidad de veces hasta por la noche. Entonces imagínense ustedes, pacientes que quizás nunca se levantaban en la noche para orinar, ahora se están levantando muchas veces, porque la cantidad de orina, cuando este meato uretral, en este caso este o este, se cierran, queda una cierta cantidad de reserva de orina en la vejiga. Y la próxima vez que el paciente tenga esa caída de orina a la vejiga, ya tiene un residuo. Se llena más rápido, se siente más esa sensación de ganas de orinar y por lo tanto el paciente orina más veces, pero en menor cantidad. Aumenta la frecuencia, pero no la cantidad. Y puede presentar también dolor al orinar. Eso es lo que podemos decir ya de estas dos. Pero con que ustedes se memoricen la helicidades de todas estas, seremos muy felices. Entonces, si hablamos de la parte prostatovesical, puedes tener una prostatitis, un adenoma, un carcinoma y acá una uretritis, es decir, una inflamación de la uretra. Eso es todo, chicos, por esta parte de examen funcional renal. En el próximo video hablaremos acerca de la hematuria. Nos vemos.